¿Sabías que hay un alimento que ha estado frente a ti todo este tiempo y que podría despertar algo poderoso dentro de ti? Un alimento tan antiguo como la humanidad, tan simple como una cucharadita, pero tan potente que puede encender el motor que mueve tu energía, tu fuerza y tu deseo de conquistar el día. Ese alimento es la miel. Y no hablo de un simple endulzante. Hablo de un elixir natural, de un oro líquido que, usado de la forma correcta, puede estimular la producción de testosterona natural, la hormona que define tu vitalidad, tu coraje y tu impulso de vivir. El 97% de los hombres nunca lo ha usado bien, pero tú estás a punto de descubrir cómo hacerlo. Este no es un video más sobre comida o suplementos. Es una guía práctica para reconectarte con tu energía masculina, con tu fuerza interior, y para que tu cuerpo vuelva a producir de forma natural aquello que te hace sentir vivo. Así que escucha con atención, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la manera en que despiertas cada mañana. El poder escondido en la miel. La testosterona es más que una hormona. Es el combustible que enciende tu motivación, tu energía, tu deseo sexual y tu claridad mental. Cuando tus niveles bajan, lo sientes en todo. Te cuesta concentrarte, tu ánimo se apaga, tus músculos pierden firmeza y tu energía se desvanece. Pero aquí viene lo sorprendente. La ciencia ha encontrado que la miel cruda y natural contiene una combinación de minerales esenciales, como el boro, el zinc y el magnesio, que estimulan directamente la producción de testosterona. No se trata de magia, sino de bioquímica natural. El boro, en particular, juega un papel crucial. Este mineral ayuda a reducir la SHBG, una proteína que secuestra tu testosterona y la vuelve inactiva. Cuando el boro aumenta, más testosterona queda libre en tu sangre, es decir, más energía disponible, más deseo, más rendimiento. Por eso, una simple cucharadita de miel cruda en el momento adecuado puede tener un impacto enorme en tu metabolismo y en tu salud hormonal. Pero ojo, no toda miel sirve. Las versiones procesadas, refinadas y pasteurizadas que encuentras en el supermercado no conservan los compuestos activos que hacen la diferencia. La miel pura, sin filtrar, cruda, es la que mantiene sus enzimas vivas, sus antioxidantes intactos y su poder antiinflamatorio natural. Esa es la que tu cuerpo reconoce como alimento real. El ritual de la mañana. Cada mañana, tu cuerpo despierta con una oportunidad única de reiniciar su energía. Mientras duermes, tu hígado libera glucógeno. Tus hormonas se reajustan y tu cerebro se prepara para un nuevo día. En ese instante, darle a tu cuerpo una cucharadita de miel cruda con agua tibia en ayunas es como encender una chispa en el motor. Esa mezcla activa tu metabolismo sin elevar de golpe el azúcar en sangre. Ayuda a estabilizar la glucosa, mejora la función del hígado y despierta tu sistema endocrino. Los estudios muestran que la miel en ayunas puede aumentar la disponibilidad de testosterona libre, mejorar la absorción de minerales y potenciar la liberación de dopamina, la molécula de la motivación. Imagina esto. Cada mañana, antes de mirar el teléfono o tomar café, te preparas un vaso de agua tibia, le añades una cucharadita de miel cruda, respiras profundo y bebes lentamente. Esa pequeña acción le envía un mensaje claro a tu cuerpo. Estoy listo para construir, no para consumir, para crear, no para reaccionar. Es un ritual matutino de enfoque, energía y propósito. Y cuando lo repites día tras día, se convierte en un hábito de poder, un biohacking natural que eleva tus niveles hormonales sin necesidad de químicos. Miel y entrenamiento, la combinación anabólica. Después del ejercicio, tu cuerpo entra en un estado anabólico, busca nutrientes para reparar músculos y reponer energía. Aquí es donde entra la segunda dosis estratégica de miel. Una cucharadita de miel cruda después de entrenar, combinada con una fuente de proteína, como yogur natural,
kefir o huevos, puede mejorar la síntesis de glucógeno y acelerar la recuperación muscular. ¿El resultado? Más energía, mejor rendimiento y mayor sensibilidad hormonal. Porque cuando el cuerpo siente que tiene los recursos para recuperarse, produce más testosterona. Recuerda, el exceso de azúcar refinada sabotea tu metabolismo, pero la miel, al ser un alimento natural con compuestos bioactivos, nutre tus células sin desestabilizar tu insulina. Y hay más. La miel también estimula la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la circulación sanguínea y la función sexual. En pocas palabras, mejora el flujo de sangre, el rendimiento físico y la respuesta eréctil. Así, un hábito tan simple puede tener un impacto directo en tu vitalidad masculina. Miel, estrés y sueño. El poder de la noche. Pero el verdadero secreto de la miel está en la noche. Mientras duermes, tu cuerpo produce la mayor parte de la testosterona. Y si tu sueño es interrumpido, tus niveles hormonales caen en picada. Consumir una pequeña cantidad de miel antes de dormir puede mantener estables los niveles de glucosa durante la noche, evitando picos de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Esto le da a tu cuerpo permiso para relajarse, dormir profundo y liberar melatonina, la hormona del descanso, en sincronía con la testosterona. Imagina terminar tu día con calma. Una infusión de manzanilla, una cucharadita de miel cruda, respiración lenta. Tu cuerpo entra en modo reparación, tu mente se apaga, y mientras duermes, tus niveles de testosterona natural se elevan sin esfuerzo. Este simple ritual nocturno puede hacer más por tu equilibrio hormonal que cualquier suplemento caro. Porque lo que realmente destruye tu energía no es la edad, sino el estrés crónico. Y la miel, con su combinación de glucosa natural y compuestos calmantes, actúa como un modulador natural del cortisol, el gran enemigo de tu testosterona. El enemigo silencioso, la inflamación. Muchos hombres hoy viven inflamados sin saberlo. Comidas ultraprocesadas, sueño irregular, alcohol y estrés constante crean un terreno donde la inflamación de bajo grado bloquea la producción de testosterona. La miel cruda combate este proceso gracias a sus polifenoles y flavonoides, antioxidantes que reducen el daño celular y limpian el entorno hormonal. Usarla para endulzar yogur, avena o infusiones puede parecer algo pequeño, pero es una forma diaria de mantener el cuerpo en equilibrio hormonal. A diferencia del azúcar blanco, que dispara la insulina y favorece la acumulación de grasa abdominal, la miel estabiliza la glucosa y reduce la conversión de testosterona en estrógenos. Y eso es clave, porque el exceso de grasa abdominal produce aromatasa, una enzima que transforma tu hormona masculina en femenina. En otras palabras, si reduces la inflamación, reduces grasa. Si reduces grasa, aumentas testosterona. Y si aumentas testosterona, recuperas tu energía masculina y tu sensación de control. El poder del intestino y la masculinidad saludable. Pocos hombres lo saben, pero tu intestino también influye directamente en tu producción hormonal. Tu microbiota, esas bacterias buenas que viven dentro de ti, determina cómo absorbes los nutrientes que tu cuerpo necesita para fabricar testosterona. Cuando esa flora intestinal está dañada, la inflamación aumenta, la absorción de minerales cae y tu salud hormonal se deteriora. Aquí la miel vuelve a ser clave. La miel cruda es prebiótica, es decir, alimenta las bacterias buenas y ayuda a restaurar el equilibrio intestinal. Y cuando tu intestino está en orden, absorbes mejor el zinc, el magnesio y el selenio, 3 minerales esenciales para la producción hormonal. Combinar la miel con alimentos fermentados como kefir o yogur natural potencia este efecto. Esta sinergia mejora la digestión, reduce la hinchazón y refuerza la conexión entre intestino y cerebro. Y cuando el intestino está sano, tu mente se calma, tu estrés baja y el cortisol, ese asesino silencioso de la testosterona, disminuye.
Lo que empieza como un cambio físico, termina siendo un cambio mental. Tu cuerpo se siente más ligero, tu mente más clara y tu energía más estable. Ese es el verdadero significado de masculinidad saludable: equilibrio, foco, fuerza y paz interior. Miel y corazón, el flujo de la vida. Otro punto que pocos mencionan: la salud cardiovascular es fundamental para mantener alta la testosterona. Si tus arterias están inflamadas o rígidas, la sangre no fluye correctamente hacia tus órganos, incluyendo los testículos. La miel, rica en flavonoides y antioxidantes, mejora la elasticidad arterial y protege el corazón. Estudios muestran que su consumo moderado eleva el colesterol bueno, HDL, y reduce triglicéridos, manteniendo las arterias limpias. Y cuando la sangre fluye mejor, fluye también la energía, la oxigenación, la vitalidad. Por eso la miel no solo nutre tu cuerpo, restaura tu flujo de vida. ¿Quieres mejorar tu rendimiento físico y sexual? Comienza por mejorar tu circulación. Y eso empieza con decisiones tan pequeñas como cambiar el azúcar refinada por una cucharadita de miel natural. Los minerales de la masculinidad. Tu cuerpo no puede fabricar testosterona sin materia prima. El zinc, el boro, el magnesio y el selenio son los pilares de esa construcción. Y la miel, especialmente la multifloral, contiene pequeñas dosis de estos minerales que, consumidas de forma constante, mantienen tu fábrica hormonal activa. Combinada con una dieta rica en proteínas, verduras y grasas buenas, la miel se convierte en un suplemento natural completo. Y si alternas variedades, como miel de castaño, eucalipto o azahar, obtienes distintos beneficios: más minerales, mejor descanso, sistema inmune reforzado. Es la naturaleza trabajando a tu favor, sin químicos, sin efectos secundarios, solo constancia y coherencia. El legado ancestral. Afrodisíaco natural. Desde el antiguo Egipto hasta la India, la miel fue considerada un símbolo de fertilidad, energía y deseo. Hoy la ciencia confirma lo que las culturas ancestrales intuían. Su combinación de glucosa natural, antioxidantes y boro mejora la circulación y estimula la función sexual. La testosterona no solo define tu vida íntima, también tu capacidad de decidir, de avanzar, de mantener foco y propósito. Por eso, cuando tus niveles se equilibran, no solo se eleva tu deseo, sino también tu motivación. La energía masculina no se trata de agresión ni de fuerza bruta. Se trata de presencia, claridad, estabilidad y confianza. Y esa energía puede cultivarse todos los días con decisiones simples. Como añadir una cucharadita de miel cruda a tu vida diaria. El plan de acción. Así que aquí tienes el plan, claro y simple. Por la mañana, una cucharadita de miel cruda disuelta en agua tibia, en ayunas. Después del entrenamiento, una pequeña dosis combinada con proteína natural. Por la noche, una cucharadita en una infusión relajante para dormir profundo. Y durante el día, úsala como sustituto del azúcar refinado. Hazlo por 3 semanas y observa los cambios. Más energía, mejor humor, libido estable y mayor claridad mental. No esperes milagros de un día. La constancia es la verdadera alquimia. Cada cucharadita que tomas no solo nutre tu cuerpo, sino que reconecta tu mente con tu propósito. La miel es solo una herramienta. El verdadero cambio viene de tu disciplina, tu sueño reparador, tu ejercicio constante y tu decisión de cuidarte. Cuando todo eso se alinea, tu testosterona natural se eleva, tu cuerpo responde y tu vida entera cambia de ritmo. Así que la próxima vez que tomes una cucharadita de miel, recuerda que no es solo dulce, es energía ancestral, naturaleza viva, poder en estado puro. Porque no necesitas suplementos costosos para despertar tu energía masculina. Solo necesitas reconectar con los elementos simples, los que la tierra te da. Tú tienes el poder de reconstruir tu vitalidad. Solo hace falta constancia, conciencia y el deseo de volver a sentirte en tu máximo potencial. Empieza hoy. Transforma la miel en tu ritual,
en tu ancla diaria, en tu señal de compromiso contigo mismo. Porque cuando un hombre decide cuidarse, su cuerpo lo sigue, su mente se aclara y su energía renace. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte este video y deja en los comentarios. ¿Qué vas a empezar a cambiar desde hoy para elevar tu energía y tu testosterona natural? Recuerda, no se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el más constante, y esa es la verdadera fuerza masculina.